Abra su Biblia ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 en adelante. El título es Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Y acá vamos a ver por qué sucede esas cosas, ¿no? Acá nos explica a través de su palabra, Dios nos explica por qué cae Samaria y por qué queda en cautividad Israel. Así que vamos a escuchar bien atento y vamos a estar leyendo y tratando de interpretar esta palabra, pidiéndole a Dios la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la gracia para poder hablar su palabra en esta mañana. Dice versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde la torre de los Atalaya hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, y hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos a los cuales Jehová le había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a toda la ley que yo prescribí a vuestros padres y que los he enviado por medio de mis siervos los profetas. Amén a la palabra del Señor. Qué bárbaro, ¿no? Esto está escrito allá, pero miles de años atrás, Esto está escrito, mire, y hoy estamos viviendo eso. Siempre digo, y no es que yo no ame a mi país, por el contrario, amo mucho a este país. Lo quiero muchísimo a este país porque soy de este país, soy nacido aquí. Dios me ha dado esta oportunidad de nacer en este país que tiene esa libertad de culto. Y qué importante que es poder tener esa libertad de culto, como dicen, ¿no? Qué importante que es poder tener esta libertad que tengo yo ahora de poder hablar libremente. En otros países no se puede hablar, lamentablemente, no se puede predicar la palabra. A escondidas tienen que andar con pedacitos de hoja de Biblia y que no lo encuentren, porque muchos son sacrificados, los matan, los persiguen, como en la época en que Pablo también perseguía a la iglesia. Pero tenemos esa libertad en este país y no la sabemos aprovechar muchas veces. La estamos desperdiciando, esa libertad que nos da Dios, porque esta libertad nos da Dios. Fíjese que acá habla del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, que fueron desobedientes a lo que Dios había hecho, a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le hizo escribir a Moisés y que fue hablado por tantas personas, profetas, vidente. El vidente es el mismo profeta, ¿no? Hoy vidente es otra cosa. Pero fíjese, los tiempos han pasado miles de años y acá sigue igual. En el mundo sigue igual, o peor. Nosotros tenemos lamentablemente un país muy idólatra. Muy idólatra. Y yo lo he vivido a eso porque yo vengo de una familia católica. No tengo nada en contra de los católicos. Católico significa universal. Pero es la práctica lo que Dios aborrece. Es la práctica lo que a Dios no le gusta. Es lo que uno hace. Eso es lo que a Dios le desagrada. Si hace cosas malas, a Dios le desagrada. Él nos dejó bien explícito, bien escrito aquí. En su palabra: no tendrás dioses fuera de mí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo tuyo, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Solamente a Él, porque Él es el que hizo todas las cosas. No podemos ir a la creación. ¿Por qué buscar en el hombre o en la mujer, que en aquellos que fabrican imágenes? ¿Por qué buscar en eso?
Cuando tenemos al Creador de todas las cosas, aquel que lo tomó a usted y a mí en sus manos para darnos forma, soplar aliento de vida y ponernos en un lugar perfecto como era el huerto, donde no había pecado, donde tenían todo, donde podían vivir ahí desnudos, andar caminando desnudos ahí sin sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque los ojos pecaminosos no estaban abiertos. Pero en la desobediencia el hombre cayó en el pecado. Y el pecado sigue hasta hoy. Y Satanás hace creer que podemos adorar a una imagen o a una estatua o a un santo. Eso hace creer Satanás. Porque es la verdad, él es padre de mentira. Fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Ellos fueron desobedientes, no escucharon la voz de Dios. ¿Y cuántas personas también dicen conocer a Dios, pero no escuchan la voz de Dios? ¿Cuántas personas dicen que temen a Dios y se postran ante las imágenes, se persignan? Yo lo hacía, por eso sé de lo que estoy hablando. Pero de ahí un día Dios me alcanzó con su misericordia y me hizo ver que Él es el único Dios, que no hay otro Dios. Si usted se pone a hablar con una imagen, va a ver que no le va a contestar. Tiene oído, como dice el Salmo 115, léalo. La Biblia católica es la misma. Es más fácil de entender. Fíjese lo que dice el Salmo 115, dice que tienen ojo pero no ven, que tienen oído pero no escuchan, que tienen pierna y no caminan. ¿Sabe las veces que yo también he tenido que cargar en mi hombro para hacer pasear ese pedazo de yeso, esa virgen, ese santo a la quien adorábamos o al quien adorábamos, sin saber que a Dios le estaba desagradando y nosotros creíamos que a Dios le gustaba eso? ¿Y cuánta gente hoy en este momento pueden estar escuchando y ahora recién se dan cuenta que a Dios le desagrada eso? Porque Él es un Dios celoso. Dios celoso. Sí, es un Dios celoso, nos ama tanto que no quiere que nosotros hagamos esa práctica, que caigamos en esa mentira que Satanás ha hecho. Fíjese, el pueblo apenas salió de Egipto, allá en la esclavitud, 430 años de esclavo. Servían para ser esclavos, nada más que para eso. No tenían poder de decisión. Ellos no podían abrir su boca y decir, hoy no quiero trabajar. No, porque eran esclavos. Y Satanás los tiene así hoy a la humanidad como esclavo. Tienen que hacer lo que Él dice. Pero qué bueno, porque alguien llegó hoy a traer esta palabra y es la palabra de Dios la que se está hablando. Alguien nos está hablando aquí a través de la Biblia. Es el Espíritu Santo el que le está hablando. Es Jesucristo el que le está hablando. Es Dios mismo el que le está hablando a través de su palabra, con estas palabras que es la Biblia, haciéndonos entender para que abramos nuestra mente, para que podamos buscar de Él. Fíjese, 430 años de esclavo. Nacían esclavos, morían esclavos y seguían así siendo esclavos hasta que un día alguien se cansó y dijo, no, paremos un poco, no podemos seguir así, vamos a hablar. Si en verdad Dios está con nosotros, vamos a pedirle a Él que nos saque de esta esclavitud. Y ahí Dios escuchó y levantó un libertador que fue, no, San Martín no, fue Moisés, el libertador. Y ahí estuvieron ellos y salieron del desierto, salieron de la esclavitud después de 430 años. Y lo primero que hicieron fue rebelarse contra Dios haciendo una imagen, un becerro, comparándolo a Dios con un becerro. Esa es la mentalidad que tiene el hombre y la mujer en este día. Creer que Dios puede estar en un becerro, creer que Dios puede estar en una imagen, creer que Dios está en esa vaca, que no se la comen. Si Dios hizo la vaca para que se la coma, para que la comamos, para que se la coma, para que usted se alimente, no para que la esté adorando. Mire cuántos beneficios se saca de ese animal. La carne, la leche, se produce en el queso y tantas cosas que se hacen de ese animal. Por algo Dios lo hizo. No para que nos postremos y le adoremos. Hay países que se están muriendo de hambre, pero no toquen a la vaquita. Porque es así. Adoran a la rata. Comparar a Dios con una rata. Es increíble cómo el hombre está cegado por la mentira de Satanás. Por más que usted me diga, no es verdad, Satanás no existe, eso es mentira. Él quiere hacerle creer que Él no existe, así lo tiene controlado. Fíjese que
Lo sacaron por el desierto, lo llevó por el desierto el Señor. Todavía tuvo la gentileza el Señor de decir: pobres, se van a morir de calor en este desierto. Le voy a poner mi mano poderosa como una nube para cubrirlos, para protegerlos del intenso calor. De noche voy a hacer una nube de fuego para que no sufran frío, para que puedan seguir caminando. Dios quiere que usted camine con Él de día y de noche. Lo protege en todo momento. Pero lo mismo el pueblo fue rebelde. Lo mismo el pueblo fue rebelde. Desobedeció, desoyó la voz de Dios, los mandamientos que Dios le dio. Y adoraron a esa imagen. Y el pueblo así se fue volcando a la idolatría, dejando a este Dios vivo, poderoso, sabiendo que Él lo sacó de la esclavitud, pero dándole la espalda, queriendo agradar al hombre, al mundo, queriendo agradar al hombre, al mundo, a las leyes del mundo. Dice acá la palabra del Señor: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová. ¿Quién pecó? El pueblo de Dios. Los hijos de Israel pecaron. Es tremendo. Muchas veces creemos que el pecado está fuera, pero el pecado está en los mismos hijos de Israel, en el mismo pueblo de Dios. Es tremendo, ¿no? La palabra del Señor lo dice, no lo digo yo, contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. De ahí Dios los sacó para darle libertad, para que sean libres. No viviendo en el libertinaje, sino que sean libres en el espíritu, entendiendo que Él solamente es Dios y que nadie más puede estar sobre ellos. Ahí porque Satanás se pone sobre cada uno de nosotros y nos aplasta, no nos deja levantar, nos tienes ahí aplastado como esclavo. Siempre digo, exponiéndonos como toro en exposición, así nos lleva de la nariz, haciéndonos ver que andamos en la borrachera, que andamos en la prostitución, que andamos en la mentira, en la estafa, que andamos en el robo, en la violencia. Así nos expone Satanás, cuando Dios no quiere eso para sus hijos. Usted como papá tampoco querrá eso para sus hijos. Yo estoy seguro. Usted va a querer que sus hijos sean buenas personas, que estudien, que tengan un título, que se reciban, que puedan ejercer, que sean buenas personas, que nadie los señale. Porque eso es lo que Dios quiere con sus hijos, con su pueblo, con su creación. Con usted, conmigo, Dios quiere eso, quiere lo mejor. Porque la palabra lo dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y dice: y temieron a dioses ajenos. Hoy también sigue eso muy vigente. Hoy temen a esos dioses ajenos, que no es Dios. Dios es con minúscula, Dios con mayúscula es Jehová, creador del cielo y de la tierra. Pero la gente hoy tiene más temor de los ídolos, de esos dioses que aparecen y que le dan tanta importancia. Usted me va a decir: pero hace milagros. Sí, puede hacer milagros, claro que sí, porque Satanás, si quiere hacer descender fuego del cielo, lo puede hacer. Satanás es un gran imitador. Satanás fue un ángel de Dios que fue puesto ahí en un lugar de privilegio, pero quiso ser como Dios o más que Dios, y Dios hay uno solo. Y por su desobediencia y que no se arrepintió, Él fue echado aquí a la tierra y Él solamente trajo maldición a la tierra. Quiere poner a la humanidad en contra de Dios porque Él fue vencido por Dios ahí en esa cruz del Calvario. Entonces usa la vida del hombre y de la mujer para ponerlo en contra de Dios, llevando ¿qué? A la idolatría. Eso es lo que aborrece Dios, la adoración a la idolatría, la práctica de la idolatría. Eso aborrece Dios, eso es pecado, está contra la voluntad de Dios. Mire, lo que está escrito acá es palabra de Dios, y si Dios dice que ellos temieron más a los dioses ajenos y anduvieron en sus estatutos de las naciones, eso a Dios no le gusta, porque Él dejó escrito, este es el manual de vida para nosotros, de la forma en que tenemos que actuar. Por eso hoy vemos tanto dolor, tanto sufrimiento. Cada día escuchamos que piden oración porque no saben qué tienen, porque están enfermos, van al médico y no le encuentran nada, que le aparece esto o lo otro en los cuerpos y que no saben qué es. Son todo maldiciones. Maldiciones que está ejerciendo Satanás sobre la tierra. Pero demos gloria a Dios porque todavía hay oportunidad.
Porque todavía Dios está mirando con amor y con agrado al ser humano, dándole la oportunidad de que se vuelva a Él en arrepentimiento y que Dios lo va a hacer libre de esa atadura, de esa maldición. ¿Cuántas personas son atadas? ¿Por qué? Porque van a los curanderos, a los hechiceros, a los brujos y no saben que están siendo atados en su mente y en su corazón y cuesta soltarse. Usted humanamente no va a poder ser libre de eso. Solamente Cristo puede romper esas cadenas que ya las rompió en la cruz del Calvario. Esas maldiciones. Fíjese que dice acá: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de ellos, de los hijos de Israel. El Señor los hizo libres de todo eso, pero ellos buscaron. Fíjese que dice así: y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando ¿qué? Lugares altos. Empezaron a edificar lugares altos, a llevar imágenes, a llevar estatuas, a adorar, a postrarse delante de ellas. Secretamente, supuestamente. Dios ve todo, querido amigo. Dios ve todo, Dios ve todo. Muchas veces vamos a esos lugares cuando el Señor tiene un altar preferido que es el corazón suyo. Ahí quiere morar el Señor. Ese es el altar donde Él quiere morar. No hay 4 paredes que pueda conservar o que pueda encerrar la presencia de Dios, solamente su corazón. Usted me va a decir entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Porque el Señor nos reúne en asamblea para que le adoremos, el pueblo, para que se postre delante de Él y lo adore. Solamente a Él. Para eso se reúnen en las iglesias, asamblea, para buscar de Dios la llenura. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere estar en su corazón. Ese es el lugar que ha elegido el Señor. Dice la palabra de Dios que su cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde Él tiene que morar. Le tenemos que dar ese lugar al Señor, nuestro corazón, para que Él more, para que Él cambie nuestras vidas desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. Muchos son apariencia nada más. Porque es así. Fíjese que la palabra del Señor dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Está lleno las ciudades. Uno camina por acá y hay altares por todos lados, donde dice que está Dios, pero Dios no está ahí, porque hay imágenes, porque hay estatuas, porque hay ídolos. Dios no puede estar ahí. Dios no puede estar ahí. Dice: y levantaron estatuas, escuche bien, e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Le suena eso? De todo bajo árbol, ahí hay imágenes de acera, estatuas, ídolos. ¿Le suena eso? Hoy se adora a esas imágenes. La palabra de Dios se cumple, querido amigo. La palabra de Dios es vigente. Hoy la palabra de Dios tiene vida y está actual. Hoy. Esto no era para la antigüedad. Mire, miles de años se escribió esto y hoy es tan vigente, porque hoy usted pasa por la ruta y ve esos altares a distintos ídolos muertos, a cuales la gente para y se postra delante de ellos. Dice: no tendrás ningún Dios fuera de mí, dice Dios. No te postrarás, no invocarás a los muertos. Y eso es lo que Dios no quiere, y es que lo que la gente hace en su desesperación, en su ignorancia espiritual. Usted puede tener todos los estudios que quiera, pero Satanás controla su mente. Es un ignorante espiritualmente hablando. Discúlpeme que sea tan directo, porque yo también estaba así. La palabra del Señor dice, edificando lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas, imágenes de acera en todos los collados altos y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Eso es lo que le molesta a Dios. Eso es lo que le molesta mucho a Dios. Y Dios está enojado. Dios está enojado. Pero es tiempo de volverse en amistad con Dios, querido amigo. Es tiempo de volvernos en amistad con Dios. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Entremos por ella. Jesucristo dijo: yo soy la puerta.
El que por mí entrare, dice, saldrá y tendrá vida, hallará pasto. Eso quiere decirnos el Señor en esta mañana, que hay oportunidad todavía para usted y para mí. Volvamos en amistad con Cristo, volvámonos en amistad con Dios, querido amigo. Mire, deje la práctica de la idolatría, deje de postrarse en aquellos que no tiene vida, pero que lo tiene atado, que lo tiene cegado, su mente cauterizada. Vuélvase en amistad con Cristo. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de oportunidad, querido amigo. Ya no me da el tiempo para seguir, así que vamos a estar ya haciendo una oración. Y quemaron allí incienso, dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová le había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Quién le dijo? Dios le dijo, ustedes no tienen que hacer esto. Dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a toda la ley que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. La palabra del Señor se ha hablado, dice que tenemos que volvernos de esos malos caminos. Hay oportunidad en este día, querido amigo. ¿Usted qué decisión va a tomar? ¿Qué va a hacer en este día? ¿Usted va a seguir postrándose ante las imágenes? ¿Usted va a buscar de Dios en esta mañana? ¿Qué va a hacer en esta mañana? Vamos a hacer una oración. Yo le animo, querido amigo, a que usted pueda en esta mañana acercarse a Dios a través de una simple oración y sus pecados serán perdonados. Porque esa es la verdad. Dios puede perdonar nuestros pecados, nadie más. Vamos a orar, si quiere repetir conmigo. Si está alejado, vuélvase en amistad con Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te pido perdón en esta mañana, me acerco a ti, Señor, pidiéndote perdón nuevamente, Señor, porque no sabía que a ti te desagradaba esto. Señor, yo pensaba que tú estabas ahí en esa imagen, en ese ídolo, pero Señor, ahora entiendo que tú no estás ahí. Señor, yo te abro mi corazón en esta mañana, te pido perdón, quita de mí todo lo que a ti no te agrada, limpia mi vida, Señor, y entra a morar en mi corazón. Te necesito en mi vida, Señor, como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.